Darle un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. La semana pasada comencé a hablar de un tema que es sumamente importante para todos aquellos que queremos ver la gloria de Dios fluyendo en nuestras vidas en este 2026. Yo sé que salen un montón de personas hoy a soltar palabras proféticas y que Dios le mostraba esto y le mostraba lo otro y comienzan a hacer numerología bíblica y a sacar sus deducciones para causar en la gente un impacto, un sensacionalismo, una expectativa de algo glorioso, pero claramente muchas de esas profecías, muchas de esas interpretaciones escriturales no tienen nada que ver con una realidad espiritual, ni mucho menos con una verdad bíblica. Número uno, porque usted y yo debemos entender y debemos estar convencidos de esto, que Dios no se maneja con el calendario gregoriano para darnos una palabra profética. ¿Qué indica eso, pastor? Estamos en el 2026, iglesia, y mientras yo oraba anoche, el Espíritu me mostraba y me decía, 2 más 2 es 4, más 6 son 10. Este año va a ser un año de 10 sobre tu vida. Y la gente piensa y dice, wow, es tremendo cómo la suma te da exactamente el número 10. Y la gente piensa que Dios trabaja de esa manera. ¿Conocen gente así? Bueno, eso es numerología pagana. Claramente no tiene nada que ver con una verdad escritural. A ver, no hay nada de espiritualidad ahí, porque claramente la Biblia, si vas a manejarla en términos numéricos, porque la Biblia tiene simbolismo numérico, siempre es en base a la numerología de Dios, es decir, Dios sabe lo que significa cada número, y también, en todo caso, si vas a utilizar un calendario en términos de tiempo, pues debes manejarlo siempre con el calendario judío. ¿Me siguen? Pero claramente, si lo vas a manejar con calendario judío, debes entender que el calendario judío tuvo su caducidad en cuanto a las profecías bíblicas una vez que el Mesías se hizo hombre. Por ende, si alguien viene y te dice, no, porque en el año judío ahora estamos en el 5700 y pico, y ese número, según la letra judía, indica que es un año de puertas abiertas, ya Dios ni siquiera se maneja por el calendario judío para dar una palabra profética, porque ya el Señor nos habló de muchas maneras durante todo el antiguo pacto y nos habló por medio de Juan el Bautista, hasta que al último nos habló en hijo. Nos habló por el Hijo. Y en el Hijo tenemos la palabra profética más segura. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Entonces, pastor, ¿y cuál es la palabra profética que Dios tiene para nosotros en este 2026? La palabra profética más segura es la que yo entiendo que debe claramente ser compatible con la Escritura. Es decir, ¿cuál sería la palabra profética más segura para un creyente de nuestros días? El hecho de saber que si obedecemos los principios que ya Dios estableció, se va a manifestar la promesa. ¿Cuál sería la palabra profética más segura para nosotros? La palabra profética más segura para nosotros es: nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, eso a nosotros o nos da paz o nos da ansiedad. Básicamente porque la palabra profética para nuestros días es: eso va a depender de lo que ustedes siembren. Su futuro no es incierto. Su futuro está en las manos del Señor y está en acorde a lo que usted y yo decidamos sembrar. ¿Cuántos quieren saber el mañana? Escudriña la semilla que estás plantando hoy. La Biblia dice que el que siembra para su carne no puede esperar una vida victoriosa, gloriosa. ¿Qué dice la Escritura? El que siembra para su carne, de su carne, ¿qué cosechará? No, corrupción. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida y paz en el Espíritu de Dios.
Entonces, hay personas que lastimosamente se ponen a escuchar a estos adivinos de la desgracia, porque al final digo desgracia porque le hacen creer a la gente que tienen que tener una expectativa basada en una fe imaginativa. ¿Cuál sería la fe imaginativa? Que le hacen creer a la gente que Dios va a hacer algo glorioso y Dios me muestra que vienen los mejores meses para tu vida y Dios me dice que te diga que cosas gloriosas van a pasar. No me está mostrando muy bien del todo, pero sí vas a ver lo que no viste en toda tu vida en estos próximos 3 meses. Prepárate porque algo glorioso va a pasar. Y al final son palabras llenas de ¿qué? De nada. Son palabras llenas de sensacionalismo que te hacen tener una expectativa. Vas a ver la gloria de Dios. ¿Y qué es ver la gloria de Dios? ¿En qué consiste la gloria de Dios? ¿Qué significa que vas a ver la gloria de Dios en tu vida? No sé. Y si no sabes, entonces ¿qué vas a esperar? No me gusta cuando se quedan callados así, porque siento como que les pinché el globo. Yo necesito educar a la iglesia, porque no es que yo no crea en lo profético. Yo obviamente que creo en lo profético y creo demasiado en lo profético, por eso que lo respeto tanto. Y por eso que gracias al Señor, cada vez que Dios me ha dado una palabra profética específica, yo trato de asegurarme de que sea el Espíritu de Dios hablándome. Y por eso que no la ando cada 5 minutos diciendo, así me dice el Señor, así me dice el Señor. Cuando vos veas a una persona que a la mañana así me dice el Señor, a la tarde así me dice el Señor, y mucha pinta de oración no tiene, tené cuidado. Porque por regla general no es Dios el que le está hablando. Entonces, ¿Dios habla? Sí, pero Dios siempre va a ir en compaginación con su Escritura. Todo lo que Dios habla. Pero claro, si la gente desconoce la Escritura, ¿cómo sabe cuando es una palabra de Dios o no es una palabra de Dios? Pero entonces si yo preguntase hoy, ¿a cuánto le gustaría que en este año el Señor los pastoreara? Es hermoso que Dios te pastoree. ¿Pero por qué, pastor? Y porque si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y Él te va a guiar siempre a pastos delicados. Él siempre te va a guiar. Y cuando Dios es tu pastor, a pesar de que a veces nos toque enfrentar valles de sombra y de muerte, como Jehová es nuestro pastor, Él sabe cómo infundirnos aliento y sacarnos victoriosos con su vara y con su callado. O sea, es hermoso. ¿A cuánto le gustaría que la gloria del Señor, que claramente la gloria del Señor no tiene que ver con que te compres el auto de último modelo? La gloria del Señor tiene que ver con el resplandor de su poder fluyendo en nuestras vidas, su magnificencia, su omnipotencia, su resplandor de luz, de poder, de autoridad. Mire todo lo que incluye la gloria del Señor. De hecho, la gloria del Señor es tan poderosa que también sirve como una herramienta espiritual de protección. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel se estaba yendo de Egipto y Faraón en un momento determinado dice, no, es que yo los voy a perseguir y los voy a aniquilar en el Mar Rojo? Y cuando llegan a ese episodio, dice la Biblia que Dios en la retaguardia del pueblo judío crea todo un escenario de poder para que no pudieran avanzar los egipcios. ¿Sabe lo que hizo Dios? Manifestó su gloria en la retaguardia para cuidar la espalda de los hijos de Israel. Cuando el Señor guía nuestras vidas, no solamente nos proporciona luz hacia adelante, nos proporciona protección hacia nuestra retaguardia. Escuchen esto que es sumamente interesante. Yo comencé a hablarles en relación a el ayuno que a Dios le agrada. Y nosotros, por regla general, como comunidad cristiana, solamente enfocamos el ayuno en una abstinencia de alimentos que tienen que ver con nuestra alimentación física. Lo cual es cierto, porque en la Escritura podemos ver pueblos enteros ayunando y orando, buscando clemencia del Señor, buscando perdón del Señor, buscando protección del Señor, buscando arrepentimiento delante del Señor. Vemos a personas orando y ayunando, buscando la guianza del Señor. Todos esos ayunos que tienen que ver con oración y abstinencia de alimento
tienen que ver claramente con fortalecimiento espiritual, protección espiritual, guianza espiritual. ¿Me siguen? Y la semana pasada les expliqué cuáles eran las motivaciones incorrectas de un ayuno con abstinencia de alimentos. Por ejemplo, personas que pretenden violentar la soberanía de Dios y pensar que porque estoy ayunando, como me estoy absteniendo de alimentos y estoy orando, entonces ya Dios está obligado a hacer todo lo que yo le pida en ayuno y oración. ¿Eso se recuerdan que era? Totalmente erróneo, porque al final el ayuno y la oración lo que hace es fortalecer el hombre interior, lo que hace es negar al hombre exterior y aceptar la voluntad del Señor. Para eso es el ayuno, ¿verdad? Ahora, también cuando hablamos de ayuno, la Biblia nos enseña un ayuno, que este ayuno es sumamente poderoso, que no tiene que ver básicamente con la abstención de alimentos para el físico, pero sí tiene que ver con negarse, con la abstinencia de los apetitos de la carne, que tienen que ver con otras cosas mucho más profundas. Pero me puse a analizar el ayuno que Dios nos está invitando a hacer, que es el ayuno que se encuentra en Isaías capítulo 58, y que uno trata de buscar a ver en qué momento el Señor nos manda a que no comamos, y lejos de que nos invite a no comer, lo que nos invita es a compartir el pan con el hambriento. Es algo interesante, pero me puse a leerlo y comencé a entender las bendiciones hermosas que se desprenden cuando nosotros obedecemos a ese ayuno que Dios nos invita a hacer. Y en Isaías 58 vamos a ver más de 16 bendiciones que se desprenden por ayunar el ayuno de Isaías. ¿Cuántos lo quieren conocer? Mire qué interesante. Dice la Escritura: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscáis cada día y quieren saber de mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Estas personas, lejos de poder tener una definición correcta de cómo era su estado espiritual, ellos estaban convencidos de que estaban haciendo las cosas bien y que si había una injusticia era Dios que no estaba obrando. Entonces el Señor comienza a decirles cuál era la condición en la que ellos se encontraban. ¿Me piden qué? ¿Qué es lo que le pedía a esta gente? Justos juicios. Y al final, cuando uno le pide a Dios un juicio justo, debe asegurarse de que esté caminando en justicia, porque si no, la propia justicia que yo pido que Dios haga me puede consumir a mí. ¿Me siguen hasta acá? Es como si un ladrón pidiese: yo lo que exijo es que la justicia condene a todos los ladrones. Te va a consumir la propia justicia. Ok, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, y ahora el Señor comienza a tener preguntas como en forma de interrogatorio. ¿Por qué dicen ayunamos? Y miren cuál era el concepto de ellos. Ellos decían: bueno, a ver, nosotros ayunamos. ¿Y qué hiciste? Como diciendo: hey, ayunamos y no nos hiciste caso. ¿Qué pensaban ellos? Ya con el ayuno tú estabas obligado a hacernos caso. Mal. Humillamos nuestra alma. ¿Humillamos cómo? Era externa, no era una humillación interna. Ellos hacían silicio y hacían que todo el mundo se diera cuenta que estaban ayunando. Dice: y no te diste por entendido. No, no es que no me di por entendido. Es que yo veía que la humillación era ficticia, era hipócrita. Dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio. Claro, cada vez ellos buscaban su propio beneplácito. Dice: y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y hace otra pregunta: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma? ¿Viste? Claro, ¿viste? Cuando uno está pasando hambre, ¿qué hace? Está lleno de aflicción por el hambre que tiene. Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?
Noten ustedes lo que comencé a decir ahora, que es lo importante. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, uno, desatar las ligaduras de impiedad, es decir, que nosotros nos transformemos en personas piadosas, pero en este mundo tan individualista y egoísta, la impiedad reina en el corazón de gran parte de las personas. ¿Qué más? Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas. Noten ustedes, ¿qué dice? Fuerte, a ver. No dice, no es que partas o no es que repartas el pan que te sobra. Es fácil darle lo que a uno le sobra. Pero ¿cómo le demostramos a Dios que no somos egoístas? No porque repartimos lo que nos sobra, sino porque partimos lo que tenemos. ¿Me siguen? No es lo mismo repartir lo que me sobra que partir lo que tengo. Porque partir lo que tengo es sacar de lo que yo quiero para darlo a otro. ¿Pero qué hace el egoísta? No, primero yo, me aseguro yo. Y después de que yo contemple de que ya tengo todo lo que yo necesito, bueno, si sobra algo, ahí doy. Es decir, doy de las migajas. Pero el Señor dice, no. El ayuno que yo quiero es que partas tu pan con el hambriento. Quien no está dispuesto a compartir la mitad de su hamburguesa, jamás va a compartir con generosidad de corazón. ¿Qué más? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y te escondas y no te escondas de tu hermano. Entonces noten ustedes, ese es el ayuno que el Señor quiere, ¿verdad? Ahora vamos a contar, usted me va a ayudar a contar y va a ver cuántas bendiciones se desprenden. Esto es genial, esto es glorioso, porque de ese ayuno que Dios nos manda a hacer va a depender de cómo nos va a ir en este 2026. Por ejemplo, en este 26, ¿a cuánto le gustaría que naciese la luz del Señor como el alba en nuestras vidas? Bueno, ¿es producto de qué? Es producto de practicar ese ayuno. Uno, ¿qué va a pasar si practicamos ese ayuno? Uno, nacerá tu luz como el alba. Dos, y tu salvación se dejará ver pronto. 3, e irá tu justicia delante de ti. 4, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pará, que no termina ahí. Entonces invocarás. 5. ¿A cuánto le gustaría que este año usted invoque y Dios lo oiga? Pero no solamente que Dios te va a oír, clamarás y dirá Él, heme aquí. ¿Ya cuántas van? 6. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, vamos, 7, en las tinieblas, o sea que aún en los momentos de oscuridad, el Señor hará resplandecer su luz de poder y de justicia. 9, y tu oscuridad será como el mediodía. 10, Jehová te pastoreará siempre. 11, y en las sequías saciará tu alma. 12, y dará vigor. Miren cuántas bendiciones. También dará vigor a tu hombro. 13, y serás como huerto de riego, es decir, que te vas a transformar en una persona que vive exiliada de la sequedad y te transformarás en alguien que proporciona un riego de bendición para otros. Dice, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero no solamente eso, no solamente que le va a dar salud a tu cuerpo, la gloria será su retaguardia, el Señor te pastoreará siempre, clamarás y Él te dirá, heme aquí, lo invocarás y Él te oirá. ¿Cuántas bendiciones? Sino que ahora ya comienza la bendición a afectar a los tuyos.
a los que te rodean. Entonces dice 14, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. 15, los cimientos de generación en generación levantarás. 16, y serás llamado reparador de portillo. 17, restaurador de calzadas para habitar. Todo eso ocurre cuando practicamos ese ayuno, que ese ayuno tiene que ver con la generosidad, con dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, con posicionarnos como un instrumento en sus manos. Ya debemos entender esto. Entonces Dios dice, a mí no me sirve de nada de que tú te pongas silicio, de que pases hambre, ¿me entendés? Y que hagas un montón de actividades religiosas, si a la final ni tienes un corazón generoso, ni te acuerdas del prójimo, ni le haces bien a las personas que te rodean. ¿Me siguen? Usted no tiene idea la cantidad de ayunos a las cuales yo he asistido en no pocas ocasiones, donde al parecer van todos a ayunar y a buscar el rostro y terminan siendo reuniones donde se habla del hermano, se habla del pastor, que critican a este, critican al otro, hablan, porque están ahí en ese ambiente de espiritualidad profunda, donde me creo mejor que los demás, y después cuando ya pasaron 8 o 10 horas de ayuno y oración, ahí se ponen a decir, o sea, que no es ni ayuno y oración, es de crítica, de murmuración, de comerle el cuero al hermano que está en la carne, del otro que no sabe lo que hizo, y entonces después de todo eso, bueno, vamos a orar y vamos a entregar el ayuno. Padre, hemos ayunado, y Dios diciendo, ¿por qué no ayunaron la anaconda que tienen adentro? Si hay gente, mira, eso no lo puse, pero hay que ayunar la anaconda. Entonces, ¿cuántas bendiciones se desprenden de ese ayuno de Isaías? Entonces, ¿se dan cuenta? Esta es la palabra profética que tengo para ustedes. A ver, pastor, suéltala. Estoy súper expectante. Es fácil. Si aplicas el ayuno de Isaías, esas 17 bendiciones en este año se van a dejar ver en tu vida. Ahora, pastor, ¿y qué pasa si la vida me sigue pegando en contra porque siento como que la vida se ensañó conmigo? Siento, pastor, como que todo me sale mal y nada me sale bien. Bueno, antes de mirar al cielo y decirle al Señor, me parece que hay injusticia, antes de decirle eso al Señor, uno tiene que mirarse. ¿Y qué debemos ayunar? El domingo pasado le dije, así que ya hoy día no voy a hablar de esto, pero el domingo pasado, ¿qué tenemos que ayunar? El egoísmo. Segundo, ¿qué debemos ayunar? La apatía. Este país tiene muchas cosas buenas, pero hay cosas que claramente no debemos imitarlas. ¿Cuál, pastor? El capitalismo te enseña. ¿Viste que el socialismo te enseña a vivir lleno de resentimiento y envidia por el que tiene? Claro, porque el mensaje que te tira el comunismo es: tú estás pobre y miserable no porque yo te gobierne mal, sino porque el rico te robó lo tuyo. Entonces te hace tenerle resentimiento al jefe y al que tiene. Y entonces, por cuanto el culpable de tu pobreza y tu miseria es ese rico o ese emprendedor o ese empresario, entonces ahora hay que, a base de impuestos, quitarle a ese para sostener las migajas que yo te doy a ti. Entonces ahora yo le tengo resentimiento y ¿qué más? Envidia. Le tengo envidia a eso. Ese es el comunismo. Ahora, cuando vamos al capitalismo, el capitalismo te enseña a amar la materia, a pensar que todo lo que te ofrece el mercado es algo que lo necesitas indefectiblemente. Y como el capitalismo sabe, que a ti el salario no te va a alcanzar para obtener todo lo que te ofrece, ¿qué te proporciona? El crédito. ¿Qué es lo que es crédito? La deuda. ¿Y qué es la deuda? Esclavitud. Ay, pastor, no lo había visto así nunca. Fíjate. ¿Qué es la deuda? La deuda es vaciar mi mañana para llenar mi presente. ¿Pero por qué tengo que acudir a la deuda? Porque no me alcanza ahora.
Y si no me alcanza ahora y mañana voy a tener el mismo salario, pero tengo más gastos porque ya me gasté lo de mañana. Entonces eso hace que la persona ahora viva en su propio ombligo. Te llena de apatía. Entonces la gente dice, ay no, yo no tengo para ayudar a nadie. A mí no me... Entonces se va generando un corazón impiadoso. Y eso es lo que hoy día lastimosamente te ofrecen. Un cristianismo impío, sin piedad, que cada quien viva para uno. No me molesten, porque ¿qué hace el impío? El impío dice, no, yo tengo mi vida, yo tengo mis tiempos, yo tengo mis cosas. A mí no me vengan a incomodar. ¿Conocen gente así? Sí, a mí no me vengan a incomodar. Mirá, se va a evangelizar tal día. Ay, no, yo no. Mirá, se va a hacer esto por el bienestar de la comunidad. No. Le molesta todo lo que tenga que ver con invertir tiempo desinteresadamente y por amor por el bienestar de otro. Eso es apatía. Apatía es cuando no me importan los demás. Pero cuando vos vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre el Señor está interesado en ayudar y bendecir a los demás. Te bendeciré y te lo guardarás todo para ti y vivirás en abundancia, tú y los tuyos nada más. Y no dejes que nadie te interrumpa la felicidad tuya y familiar. No. Por eso que hoy vivimos en un cristianismo lastimosamente sumergido en la apatía. A la gente le pesa, no quiere servir, no quiere ayudar, no quiere sembrar, no quiere compartir. No. Lo único que quiere es, de vez en cuando ir a la iglesia, escuchar un poquito la palabra y que Dios ya hice acto de presencia y que me resuelva todos los conflictos que tengo. Pero esa devoción, ese deseo, ¿se recuerda cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés? Que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo primero que se comenzó a manifestar en el corazón de aquellos creyentes? La compasión. Dice que compartían el pan en las casas con sencillez de corazón y Dios añadía a la iglesia a los que habían, porque a Dios le agrada eso. Y dice que aún estaban dispuestos a vender sus propiedades con tal de poder ayudar a los que le faltaba. Hoy día no me toqué los míos porque esto me lo gané yo. Esto es mío. Ahora, obviamente que esto es muy peligroso. Hay que ayunar la apatía si queremos ver la gloria del Señor. Tenemos que comenzar a velar por el bienestar de otros. Y esto es importante que lo entendamos. Por ejemplo, cuando se habla de sodomización, que es un término jurídico para nuestros días también, se utilizan en términos jurídicos en gran parte de las leyes en Hispanoamérica y en esta nación. Pero cuando yo le digo a ustedes el pecado de Sodoma, ¿qué se le viene a la mente? Cuando yo te digo esa persona está sodomizada, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se habla de pecado de Sodoma y de Gomorra? ¿Ah? Ayúdeme, ¿qué? No, perversidad sexual. ¿Ok? Porque la gente piensa que el pecado de Sodoma es meramente perversidad genital, sexual. Y eso es quedarse con la foto del final del pecado de Sodoma. Pero el pecado de Sodoma jamás comienza con los genitales. Jamás. Y la Biblia lo esclarece. La Biblia lo dice. No solamente en el versículo que vamos a leer, sino también en el libro de Romanos, capítulo 1, dice que la gente que había conocido al Señor no estimaron el glorificar al Señor, ni tampoco le dieron gracias. Ya eso hizo que se creara un ambiente de soberbia en el corazón de esa generación, ¿verdad? Y ese corazón soberbio, ese corazón apático, ese corazón egoísta, comenzó a generar que ellos se comenzaran a corromper de tal modo que comenzaron a hacer todo tipo de imágenes de cuadrúpedos, dice la Biblia, para comenzar a adorarle. Y entonces cuando Dios vio eso, que comenzó siendo que
no le dieron gracias a Dios, no le dieron gloria al Señor, contemplaron la creación del Señor, decidieron hacer caso omiso a esa manifestación visible de la existencia de Dios, entonces Dios dice que los entregó una mente reprobada. Y en esa mente reprobada comenzaron a hacer cosas que no edificaban su vida y comenzaron a dejar las mujeres el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es lo que está indicando el versículo? Que dejaron el uso natural del hombre para lanzarse en el uso contra natura, que es mujeres con mujeres. Y el hombre también dejó el uso natural de la mujer para lanzarse en sus lascivias hombres con hombres. Y comenzaron a hacer cosas que no edifican. Dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, todo ese pecado que desembocó en una perversidad sexual, todo comenzó con la soberbia, la apatía, la impiedad. Por eso es que es peligroso. Mira lo que dice la Biblia. Escuchen, que es interesante. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Primero, ¿qué comenzó? Y la soberbia tiene que ver con el egoísmo. Lo vimos la semana pasada, ¿se recuerdan? Entonces, en la soberbia, en el egoísmo, ya la persona le dice a Dios: tú no gobiernas mi vida. Confórmate con que yo crea que tú existes. Pero el hecho de que yo crea que tú existes no indica que ahora tú me vas a decir a mí cómo yo tengo que actuar en la vida. Eso es soberbia. Pero eso se ve en no pocos púlpitos. El Espíritu Santo ha dejado de pastorear en no pocos púlpitos. El Espíritu Santo ha dejado de ser el pastor de la iglesia. Y hombres, y mujeres llenos de su propia ambición, de su propia soberbia, dirigen a la iglesia según sus propios intereses personales. Esto es interesante, porque ¿cómo comienza la soberbia? Diciendo: yo creo en ti, pero tú, Señor, a mí no me vas a determinar lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuál fue el fruto que comió Adán y Eva? No comieron una manzanita roja. No, ellos comieron del árbol de la ciencia que determina lo que está bien y lo que está mal. Lo que la serpiente le estaba diciendo es: come de ese árbol, porque Dios no tiene por qué decirte a ti lo que está bien y lo que está mal. Tú eres el que lo decide. Por eso que le dijo: el día que tú comas de ese árbol, Dios sabe que vas a ser como Él. Que Él es el que decide lo que está bien y lo que está mal. Entonces, come de ese árbol y no permitas que sea Dios el que te diga eso está mal y eso está bien. Come de ese árbol y vas a ver que vas a ser tú el que determina lo que está bien y lo que está mal. Tú serás tu propio Dios. Por eso que hay gente que tiene una fe muy soberbia y que dice que Dios se conforme con que creo en Él. No lo dicen con palabras, pero con las actitudes lo dicen. Algunos son un poquito más sofisticados para camuflar su soberbia y te dicen: yo no soy fanático. Algunos te dicen: la Biblia. ¿Y dónde dice? ¿Y dónde está escrito lo que está bien? ¿Dónde dejó Dios establecido lo que está bien y lo que está mal? En la Biblia. La Biblia la escribieron los hombres. Siempre buscan una excusa. ¿Para qué? Para hacer lo que se le da la gana. Entonces, ¿cómo comienza el pecado de Sodoma? Noten ustedes que no comienza en los genitales. ¿A dónde comienza? En la soberbia. Ahora, la soberbia te lleva a tener un corazón tan egoísta que ahora ¿qué? Saciedad de pan. Es decir, ahora ya yo lucho por saciarme yo. Por estar yo bien. Yo quiero estar bien, yo. ¿Ok? Abundancia de ociosidad. Ya la persona quiere, los europeos le llaman estilo de vida, ¿cómo es? Calidad de vida. Calidad de vida. Es decir, no me molesten. Che, escuchame, vamos a salir a evangelizar. No. Vamos a salir a ganar almas para Cristo. No. Vamos a salir a compartir el pan con el hambriento. No. Vayan ustedes, déjenme a mí tranquilo. Yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque ya todo lo que tenga que ver con hacerle el bien a otra persona desinteresadamente ya le molesta. No puedo con este hombre. ¿Me lo saqué? O sea, usted tiene que identificar si el pecado de Sodoma lo está agarrando. Si usted es una persona
que ya usted mismo dice, a mí qué me importa ese pastor lo que está diciendo ahí, está diciendo que ay, yo voy a seguir así, soy así, a mí no me va a cambiar nadie. Listo. Ya está con soberbia. Si después dice, bueno, a mí lo que me importa es estar bien yo. Mientras yo esté bien y mi casa esté bien, tampoco que soy Santa Claus para andar por la vida diciendo a quién le puedo hacer el bien, a quién le puedo hacer el bien. Si ya después te molesta cuando se te invita a hacer las cosas para el Señor, te molesta que te saquen de la comodidad de tu casa, de tu agenda personal, ten en cuenta que el pecado de Sodoma está creciendo cada vez más. Dice, y abundancia de sociedad tuvieron ella y sus hijas, porque eso los padres lo transmiten ¿a quién? A los hijos. Por eso que a mí me causa a veces un poquito de temor cuando yo veo que hoy mucha de la juventud cristiana de nuestros días no quiere saber nada ni con orar, ni con ayunar, ni con evangelizar, ni con adorar. Y uno dice, ay, es que la juventud está rebelde. Por un lado puede ser cierto, pero por otro lado quiero pensar que no sea que los padres están sodomizados. Tengo que dar vuelta al chasis ahora. Pero ¿qué más? ¿Eso a qué te lleva? ¿Y no fortaleció? Claro, esta gente por algo debe estar pobre, son vagos, son la escoria de la humanidad, ratas inmundas. ¿En serio? No. Usted escucha a los seguidores de Milei en Argentina y todas esas lacras pobres, vagos, que se mueran todos. ¿Lo escuchás hablar así? Son terribles. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Sigue diciendo. No, el pecado de Sodoma se trabó. Fíjate si me podés ayudar ahí. Ahí está. Ahora dice, y se llenaron de soberbia. Noten ustedes cómo comenzó el pecado de Sodoma. Pero ahora dice, y se llenaron de soberbia. Es decir, aquí dice, bueno, está repitiendo lo mismo. No. La primer soberbia que habla el versículo habla de una soberbia personal. Cuando la Biblia habla y dice, y se llenaron de soberbia, es que ya no solamente me afecta a mí, sino que ahora la falta de empatía, la falta de generosidad, la falta de amor hacia los demás, ya me genera hasta bronca cuando la veo ejercerla en otros. Viste que está la gente que dice, bueno, yo no doy nada, pero el que quiera dar, que dé. Pero cuando el pecado de Sodoma llena, cuando la soberbia llena el corazón, no solamente que no lo hago yo, no solamente que determino yo lo que está bien y lo que está mal, sino que ahora yo quiero que los demás obren como yo. Y me incomoda cuando los demás hacen lo que la Biblia dice. ¿Qué pasó? ¿Qué hace Dios? E hicieron ¿qué? Todo eso, ¿qué es lo que es delante de Dios? Abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Si uno quiere ver cómo Dios nos elimina, es muy sencillo. Seamos impíos, no le demos lugar al Espíritu Santo para que nos guíe y dejemos que el egoísmo y la apatía gobiernen nuestro corazón. Si una persona en este año le da lugar al egoísmo y a la apatía, está lista para ver cómo Dios la quita del camino. Pero si usted y yo nos metemos en la presencia del Señor y practicamos el ayuno que Él nos manda hacer en Isaías 58, vamos a ver al Señor resplandeciendo en los momentos más oscuros de nuestra vida. Vamos a ver al Señor pastoreándonos cada momento de nuestra vida. Vamos a ver la gloria del Señor en la retaguardia de nuestra vida. Vamos a ver a Dios dándonos vigor en nuestros huesos. Vamos a ver a Dios obrando con poder en medio de los nuestros. Vamos a ver la gracia y el poder del Señor fluyendo. Pero claro, debemos nosotros recuperar eso. Debemos envolvernos, debemos ponernos la cinta de medida y certificar cómo estamos.
Vamos a hacer este ejercicio. Preguntarle a la persona que está al lado tuyo, ¿cómo está tu ego? ¿Cuántos habían visto el pecado de Sodoma así? ¿Verdad que uno siempre lo miraba a Sodoma y decía, no, pecado sexual? No. Acá la Biblia nos da una claridad enorme. Ahora, voy a terminar con esto y es muy importante que lo entendamos. ¿Qué debemos ayunar aparte del egoísmo y aparte de la apatía? ¿Cuánto van a ayunar eso? ¿Lo van a ayunar? ¿Y cómo lo va a ayunar? Pastor, ¿cómo lo ayuno? Porque al final, ¿cómo lo ayuno? Exacto, o sea, poniendo en práctica lo que Dios nos está invitando a hacer. Es decir, lejos de abstenerme, lo que le voy a dar es rienda suelta a la generosidad, a la misericordia, a la bondad, pero todo de manera desinteresada. ¿Qué debemos ayunar? La tibieza espiritual. Pastor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo me doy cuenta que tengo tibieza espiritual? Muy fácil. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuántos de ustedes llevan una vida profunda, seria, de oración en sus casas? Padre, gracias por el arrebatamiento. La mayoría de creyentes de nuestros días llevan una vida más que nada congregacional o asistencial a las reuniones donde se adora y se predica de Dios. Pero después en sus casas no llevan una vida devocional. Por eso que a las personas les cuesta tanto entrar en tiempos de adoración y de oración en los momentos de congregación. ¿Por qué? Porque no lo traen practicando lo de la casa. ¿Por qué te pensás que a las personas les cuesta entrar por sus puertas con acción de gracias, con voz de júbilo, con cánticos de adoración? Porque no lo traen practicado desde sus casas. Entonces esto es una realidad que muchas personas no quieren enfrentar, porque piensan que es suficiente solamente con creer en la existencia del Señor y asistir a las reuniones. No, esos son parte de los hábitos cristianos normales, pero Dios espera que usted y yo seamos personas profundas de oración secreta con Él. Y en la oración secreta es mi relación personal con Él. Y mi relación personal lo determina no por cuántos días asisto al templo, sino por cuántas veces cierro la puerta de mi cuarto en mi casa para tener secreto con el Señor. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu vida de intimidad con el Señor? No, pastor, debo mejorarla, porque esto no es para avergonzar a nadie. Por el contrario, esto es una invitación. Dios mismo nos está diciendo, muchachos, los estoy esperando en el secreto hace años. Y cuando Dios te invita es porque, Dios no te va a invitar por gusto. Si Dios nos está invitando al secreto es porque claramente Él quiere revelarse a nuestras vidas, quiere ungirnos con aceite fresco, quiere llenarnos de su presencia, quiere darnos sabiduría de lo alto, quiere enseñarnos aún lo profundo de Él, quiere recompensarnos en público. Cuando el Señor nos invita es porque quiere manifestar su gloria en medio de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestras generaciones. Cuando hay secreto en el hogar, no hay diablo que lo pueda destruir, no hay demonio que lo pueda derribar. Pero Dios necesita gente que se pare en la brecha en su casa. Los hombres, where is the man of God? ¿Dónde están los hombres de Dios? Que ya han dejado de orar en sus casas, de clamar por su familia, han resignado, han dejado el sacerdocio que Dios le dio para que, anda mi amor, anda a orar vos. ¿Y vos qué vas a hacer? No, yo me quedo acá viendo el fútbol. Y entonces las mujeres, en vez de ir a orar,
allá van a chismear. Pero entonces, ustedes imagínense qué resistencia puede encontrar el diablo en un hombre, en un líder de hogar que no ora en su hogar. Yo soy la cabeza del hogar. Y Dios te dice, mira la cabecita, hace mucho que no la veo en el secreto a la cabecita. Pero yo soy la cabeza. Y a mí me tenés que respetar, sierva. El respeto no es algo que se impone, es algo que se gana uno, porque ya si la mujer ve que eres un hombre de oración profunda, que eres un hombre lleno del Espíritu Santo, que eres un hombre temeroso del Señor y así todo sigue siendo tóxica, tienes que saber metida adentro. Si vos tenés un esposo que es un esposo temeroso del Señor, que es un esposo que se mete en el secreto y así todo le quiere hacer la vida imposible, ya el problema no es la cabeza, el problema es el cuello. Ahora, si tú eres una persona que te jactas de ser la cabeza del hogar y quieres que tu mujer te respete porque tú eres la cabeza del hogar, Dios te dice, cabecita, vení para acá. Hace mucho que no te veo en el secreto. No importa, pero soy la cabeza, Señor. No, ¿cómo que no importa? Ahora, el hecho de que el hombre sea la cabeza del hogar no indica que la mujer ahora no tiene que ir al secreto. La mujer también tiene que ir al secreto. ¿Cuántas mujeres oran por su marido? ¿Y qué le pide al Señor? Que se lo lleve. A veces le quiero ayudar al Señor, le digo que se lo lleve y le pongo el bolso en la puerta. Y ni el bolso se va, pastor. La otra vuelta amagó con irse y yo estaba feliz, pastor, me dice una hermana. Dice, estaba feliz porque ya le dije, Señor, llévatelo, le puse el bolso y cuando se iba yendo en la esquina yo estaba feliz. Después me recordé que no me alcanza mi salario para pagar la renta y le dije, vení, pegá la vuelta. Tampoco te lo tomes tan a pecho. Claro. ¿Qué es lo que hay que ayunar? Diga conmigo la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es cuando alguien está caminando entre dos aguas. ¿Cómo se gesta la tibieza en el agua? Cuando mezclo agua fría con agua caliente. ¿Cuántos han tomado agua tibia alguna vez? Por regla general, el agua tibia se toma cuando tenés ganas de vomitar, porque eso te genera náusea, ¿sí o no? Bueno, la tibieza espiritual no solamente que nos afecta nuestra relación con el Señor, sino que nos corrompe nuestra visión espiritual, nos hace perder discernimiento, nos hace perder comprensión de cómo está nuestra vida espiritual. Noten ustedes que es interesante para que lo veamos y ya con esto vamos terminando. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus... Ok, ¿qué es lo que conoce Dios? Que no eres ni frío o que no eres, sí, que ni eres frío ni caliente. Y hace un signo de exclamación. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice el Señor? Hasta aquí es muy fuerte lo que el Señor dice, pero noten ustedes cuál era la interpretación personal de aquellos creyentes. Porque tú dices, y el Señor les da el cuadro de cómo ellos se contemplaban a sí mismos. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Según la idiosincrasia de ellos es, yo estoy bien delante del Señor, yo tengo el respaldo del Señor, porque en aquel tiempo todo el bien material que la persona lograba acumular, todo el éxito empresarial, el éxito personal que la persona lograba manifestar, era una manifestación del respaldo de Dios sobre esa persona. Cualquier parecido con la realidad de nuestros días es pura coincidencia. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy a las personas se le dice que está bendecida por los bienes que logra acumular, presumir. ¿Me siguen? Entonces las personas, si te ven pasando por un desierto, te dicen, tenés que orar,
porque el diablo se te levantó. Pero si te ven con bienes materiales, qué bendecido que estás. Entonces el Señor, sabiendo de que esta gente había perdido el discernimiento, porque ellos miraban y decían, bueno, si Dios estuviera enojado conmigo o si yo estuviera mal delante del Señor, entonces yo no tendría todo lo que tengo. Y el Señor le dice, a ver, déjame decirte cómo está realmente tu estado interno. Tú estás enfocado en el externo, pero yo te voy a mostrar cómo estás por dentro. Y no sabes que tú eres, un desventurado. Porque bienaventurado, en las bienaventuranzas, la primer bienaventuranza que comienza el Sermón del Monte es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de una pobreza material, está hablando de una pobreza de reconocimiento espiritual. Entonces le dice, desde el vamos tú eres un desventurado, porque le has dado lugar a la soberbia, porque tú dices, ni siquiera tienes la humildad de decir, lo que tengo viene de parte del Señor. Eres un desventurado. Tu vida de oración es miserable. Eso te llevó a una pobreza. ¿Sabes qué? Eso te llevó a una ceguera. ¿Y sabes qué? Estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí está para los que dicen, Dios no castiga a nadie. ¿Qué dice? Yo reprendo y castigo. Noten ustedes que no dice yo castigo y reprendo, porque primero viene la reprensión. Si no haces caso a la reprensión, viene el castigo. Pero el castigo no está lleno de odio, no busca nuestra eliminación, lo que busca es nuestra corrección. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a terminar con esto. ¿A quién le dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo? Muchos han utilizado ese versículo para evangelizar al perdido. Pero se lo está diciendo a creyentes que habían perdido tanto su noción espiritual que ni siquiera se habían dado cuenta que Jesús ya ni siquiera estaba dentro de ellos. Estaba a la puerta. Por eso que el Señor ama el secreto. Y la Biblia dice que el que ama el secreto busca abrir la puerta de su cuarto, encerrarse con el Padre que ya está en lo secreto y que te ve en lo secreto. Y eso hace que uno tenga una recompensa de bendición, de unción, de autoridad, de poder, de gracia y de favor público. Pero en este caso el Señor dice, muchachos, ustedes me han sacado de su corazón. Ustedes han priorizado más el bienestar material, las riquezas terrenales, y ni siquiera se han dado cuenta que yo ya ni siquiera formo parte de su interior. Estoy afuera. ¿Me dejan entrar? El peor vacío de una iglesia no es un templo vacío, es un creyente vacío. Yo te hago una pregunta. ¿Jesús está dentro tuyo o está tocando la puerta? Ay, pastor, ni quiera Dios, está dentro mío. Si Jesús estuviera adentro tuyo y adentro mío, lo primero que sale es generosidad, empatía, amor, gozo, fe, templanza, intimidad, mansedumbre, bondad, benignidad, dominio propio. Una persona no puede decir que Jesús reina dentro de ella cuando le molesta servir a los demás, cuando le incomoda separar tiempo para ayudar a otros, cuando no le gusta compartir, cuando aún honrar a Dios es una carga.
Te das cuenta cuando Jesús está dentro de una persona. Le cambia el semblante, le cambia el vocabulario. He aquí que los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, Dios nos hace la misma invitación hoy. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quieren un 2026 glorioso, bendecido, maravilloso? Dios te dice, ayuna. Pero ayuna Isaías 58. ¿Cuántos están listos? Vamos a ponernos de pie. La semana pasada los invité a que, en vez de exigir a nuestro cónyuge cosas, velásemos por bendecir a nuestro cónyuge. ¿Cuántos lo practicaron? Bueno, padre, lo intenté. No, pastor, lejos de bendecir a mi cónyuge, creo que esta semana peleamos más que el 2025. Damas y caballeros, el Señor lo que nos está invitando a hacer es a que dejemos de vivir de ese sensacionalismo evangélico pentecostal que no nos lleva a ningún lado, que nos hace crear una burbuja de expectativas que nunca se cumplen. Dios quiere que descendamos al terreno espiritual y entendamos que para ver la gloria del Señor hay que obedecer lo que Dios nos manda hacer. Y Dios nos está dando una palabra hermosa. Y esa palabra tiene que ver con obedecer y aplicar este hermoso ayuno. Ahora no tenemos excusa porque al final por ahí la gente dice, ay pastor, cuánto me gustaría participar de los ayunos congregacionales, pero Dios sabe que mi trabajo no me lo permite porque es un trabajo forzoso, es un trabajo donde pierdo mucha energía y dejar de comer me ocasiona, o pastor, yo no lo puedo hacer porque tomo pastillas para el azúcar o tomo pastillas para la presión y Dios sabe que no puedo ayunar. Bueno, en este caso no hay excusa. No hay excusa. El que no practica este ayuno es porque no quiere, no porque no puede. Vamos a orar. Mi Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero y tu palabra es eterna y gloriosa. Sabemos que a veces esta palabra nos redarguye y tu palabra nos confronta y tu palabra nos corrige. Y sabemos, Señor, que muchas veces es necesario todo eso para que nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual pueda avanzar. En este 2026, nosotros creemos que tú serás nuestro estandarte, nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte. Tú eres nuestro Dios, nuestro soberano Padre Celestial, glorioso y eterno, que habitas la eternidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Señor, gracias por enseñarnos este mes lo importante que es ayunar conforme tú lo has designado allí en el libro de Isaías. Ayúdanos, Señor, a no solo ser oidores de esta palabra. Tú nos has hecho entender que si la obedecemos, vamos a ver más de 16 promesas manifestándose en nuestras vidas. Mi Señor, te damos gracias por hablarnos. Es hermoso escucharte darnos directrices de obediencia en tu palabra. A ti sea la gloria por siempre, Señor. A ti sea el imperio, la majestad, la alabanza. Señor, ayúdanos a poner por obra esta palabra. Líbranos del egoísmo, líbranos de la apatía, líbranos de la tibieza espiritual. Ayúdanos a ser personas humildes, que podamos nosotros permanecer fuertes, ungidas y llenas del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo te damos a ti la alabanza, el honor, la adoración, la exaltación. Todo te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser personas con devoción. Ayúdanos a permanecer fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu, a cerrar la puerta de nuestro cuarto en nuestras casas y a llevar una vida de enorme profundidad en el secreto contigo, Señor. Ayúdanos a amarte, a adorarte, a servirte,
a glorificarte, a exaltarte en medio de esta generación. Padre, yo te agradezco por esta hermosa congregación que me permites pastorear. Oro para que todos vivamos encendidos en el fuego del Espíritu Santo, que tú avives tu obra en medio de nuestros corazones, Señor, y que podamos vivir llenos de tu sabiduría, llenos del temor de Dios en nuestro corazón y llenos de la gracia y el favor de Jesucristo en nuestras vidas. A ti sea la gloria por siempre, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte ese aplauso.